Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial sobre las diferencias entre Python 2 y Python 3. Hoy vamos a estar viendo las pequeñas diferencias que nos pueden llegar a afectar cuando estemos pasando de la versión 2 de este lenguaje a su nueva versión 3. Bien, primera gran diferencia entre Python 2 y Python 3. La sentencia print. En Python 2 esto era una sentencia en la cual escribíamos cosas de este estilo. Mi resultado es resultado. Ahora la sentencia print ha sido reemplazada por una función. La función print ahora recibe parámetros entre sus paréntesis y podemos colocar cosas como hola, ¿qué tal? Podemos imprimir más de un componente, más de un argumento, como el resultado es resultado. Definimos aquí arriba resultado igual a 5. Y si ejecutamos este programa vemos que aparece la primera parte del print, el print hola qué tal, y luego por debajo el segundo print con sus dos argumentos, la cadena el resultado es y el valor de la variable resultado, separados por un espacio. Ese espacio es generado automáticamente y lo puedo cambiar agregando un argumento más. Si defino con el argumento sep cuál es el separador que yo quiero entre los distintos argumentos del print, puedo poner aquí por ejemplo 3 asteriscos, ejecutar esto nuevamente y vemos que ahora entre los dos argumentos hay un separador que son el que yo he especificado. Por defecto este separador es simplemente un espacio vacío, pero como hemos visto recién se puede modificar. Ahora bien, ¿qué pasa cuando imprimo otra cosa por aquí debajo como fin de mi programa? Vemos que cada impresión, cada ejecución de la función print imprime al final de su línea un salto de línea, lo cual permite que el siguiente print comience en una línea nueva. También podemos modificar este valor por defecto con el argumento end, que por defecto es un /n, un salto de línea, pero podemos poner por ejemplo nuevamente 3 asteriscos, ejecutar esto y vemos que la segunda llamada print ya no tiene un salto de línea al final, sino que tiene esos 3 asteriscos, lo cual provoca que la tercera llamada print no comience en una línea nueva, sino que comienza a continuación. Bien, segunda diferencia entre Python 2 y Python 3. La función rowInput. En Python 2 tenemos una función rowInput que nos permitía ingresar valores por teclado, por ejemplo de esta manera. Esta función ha sido reemplazada en Python 3 por la función input. En Python 2 la función input ya existía, pero tenía un comportamiento distinto que muchas veces no era el deseado. Por lo cual la gente al final siempre terminaba utilizando el rowInput, que permitía ingresar valores en forma de cadena, y eso ha provocado que en Python 3 esa función rowInput haya sido reemplazada por la función input. Si imprimimos el valor de A y también imprimimos el tipo de A con la función type, vemos que al ejecutar este programa ingresamos un valor como 1, 2, 3, 4, 5 y vemos que el valor ingresado ingresa siempre como cadena. Es decir, que tenemos el mismo comportamiento que el rowInput en Python 2. Bien, tercera diferencia entre Python 2 y Python 3. La división entera. En Python 2, como teníamos una división, por ejemplo 8 dividido 3, A igual a eso, esta división, al ser de componentes enteros, el resultado siempre era entero. Entonces, si yo hubiese impreso el valor de A en Python 2, vería que el resultado de esta operación es 2. Es decir, es solamente la parte entera del resultado que realmente debería ser. Ahora, en Python 3, la división siempre da un resultado flotante. Es decir, que si yo ejecuto este programa, el resultado es el que esperaríamos como un resultado matemáticamente correcto, 2.6 periódico. Si yo quisiese forzar ahora el mismo comportamiento que en Python 2 para hacer una división meramente entera, debería utilizar el operador de división entera, que son dos símbolos de división. En este caso, el resultado me da solamente la parte entera de esa división, es decir, el mismo comportamiento que tendría en Python 2. Ok, cuarta diferencia entre Python 2 y Python 3. Las variables
de los bucles for dentro de la comprensión de listas no afectan a las variables del mismo nombre a nivel global. Es decir, si tengo una variable i igual a 23 y ahora tengo mi lista igual a una comprensión de lista, a donde utilizo la misma variable i, la utilización de esa variable i dentro de la comprensión de lista no afecta el valor i definido fuera de esa comprensión de lista. Entonces, si yo imprimo el valor de i al final de este programa, vamos a ver que su valor es 23. En Python 2, el valor de i se vería modificado por su utilización dentro de la comprensión de lista, y al finalizar, al imprimir el valor de i en este programa, obtendría un valor de i igual a 9, que es el último valor que toma del range 10. Y por último, la quinta diferencia entre Python 2 y Python 3, que yo considero como más significativa, es el valor de retorno de la función round cuando quiero redondear al entero más cercano. Por ejemplo, si quiero redondear el valor 1.2678, esto guardarlo en la variable a e imprimir al final el valor de a, el resultado de esa operación es de tipo entero. Voy a imprimir simplemente el tipo de a y vemos que es efectivamente de tipo entero. Esto en Python 2 sería siempre de tipo flotante. Ahora bien, si yo especifico dentro de la función round cuántos decimales quiero con el argumento nDigits, por ejemplo 2 valores decimales, entonces ahora sí, el resultado de la función round es de tipo flotante y me devuelve el valor redondeado a 2 números decimales. Así que bueno, eso fue todo por hoy y los espero en el próximo tutorial. Chao.